Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Nos encontramos el día de hoy con Omar Reyes, quien es CFO de la compañía Energía Naviera. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Un saludo a toda la audiencia también de Energy Commerce. ¿Por qué México sí tiene los elementos para salir adelante de esta crisis? Yo creo que México está completamente preparado para salir de esta crisis porque tenemos varios elementos que otros países no tienen, ¿no? Y el primero de ellos, y más importante, es que estamos a un lado de la primer potencia mundial y que tiene un poder adquisitivo muy alto y al mismo tiempo tiene unos niveles de consumo per cápita en su gente también muy altos. Entonces, esa competencia o ventaja geográfica que México tiene, estar tan cerca, vecino completamente, con una frontera grandísima, toda cruzable, y tenemos también muchas aduanas donde hay una cantidad enorme de transacciones diariamente. Esto le permite a México tener una alta transaccionalidad con Estados Unidos. Y también la otra ventaja que tenemos es de que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para salir adelante, ¿verdad? Se ha estado endeudando, ha tenido muchos apoyos, sobre todo que ya es una infraestructura que no inventaron hoy, o sea, es una infraestructura que ellos ya han tenido por mucho tiempo y ya simplemente la pusieron en marcha, ¿verdad? Como este seguro de desempleo que hoy por hoy todavía está en los niveles de muy altos con respecto a las dos crisis anteriores. Y todavía estamos en niveles de 19 millones y medio de solicitudes de desempleo, pero al final esta es una infraestructura que a ellos les permite que la gente siga teniendo recursos para que sigan teniendo ese consumo. Y está sucediendo lo que no se pensaba. No se pensaba que Estados Unidos podría tener una recuperación V, y la está teniendo. O sea, la recuperación en todos sus indicadores, o en su mayoría, tienen ese pico, donde tú ves las gráficas, bajó muchísimo por este encierro y crisis de la pandemia, pero está teniendo una recuperación casi al mismo velocidad e intensidad que tuvo la caída. Entonces, eso indiscutiblemente los va a llevar a tener los consumos que antes tenían, y nosotros, al ser un socio importante, nos va a llevar también a que toda la industria que tenemos en México empiece también a acelerarse rápidamente para poder satisfacer los productos que demanda esa economía. Otra gran ventaja que tenemos, que México tiene para salir rápido de esto, es justamente lo que ya está en marcha a partir del pasado 1 de julio, que es la entrada ya en vigor del TEMEC. Muchas de las inversiones estaban paradas para saber qué es lo que iba a pasar, aunque ya desde comienzos de este año ya se tenían las reglas claras, ya simplemente estaba en un proceso de autorización. Finalmente se concretó, y a partir de ahí la fecha marcada fue el 1 de julio para que entrara en vigor. Esto, el año pasado, 2019, México era el principal socio comercial de Estados Unidos, cosa que dejó de ser este año. Hoy el principal socio comercial es Canadá y nosotros somos el segundo. Esto, pues, sin duda, es por la guerra comercial que tiene con China, y que eso ha disminuido mucho la interacción comercial que tienen en estos países. Eso, pues, regionalmente nos da una competencia, una ventaja, y a partir de entonces esperemos que ya al estar México en esta entrada en vigor del TEMEC, pueda ser posible que ya empiece nuevamente y rápidamente a que la economía vuelva otra vez a su causal, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, y esa es la segunda ventaja. La tercera ventaja que tiene México es que la balanza comercial con respecto al mundo es superavitaria, es decir, nosotros compramos menos o vendemos más de lo que compramos al mundo entero. ¿Eso qué hace? Pues que tengamos una mayor ingreso de divisas, y eso permite que nuestro peso se fortalezca, porque ingresan más divisas de las que salen. Entonces, y eso se ha venido
haciendo posible, cosa que en el pasado se veía medio difícil que eso llegara a pasar, pues eso ya es una realidad hoy. Es posible porque tecnológicamente México va en el camino correcto, es decir, México va migrando, si bien anteriormente, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, éramos una economía prácticamente agrícola. El Tratado de Libre Comercio nos llevó a ser una economía de manufactura, con toda la cantidad de maquiladoras que se vinieron a instalar acá. Y ahí vamos en ese camino correcto de la tecnología. Y hoy por hoy ya no somos un país manufacturero, sino ya somos un país que tiene una buena gama de productos high-end. Entonces, estos son productos de alto valor que al estar, si nosotros medimos la tonelada exportada de México, ha estado adquiriendo valor porque cada vez producimos productos con mayor valor, principalmente, y bien lo sabemos que son el mercado automotriz ha estado creciendo bastante juntamente con el mercado de electrónicos. Entonces, esos son productos high-end que al estarlos exportando, pues ya nos da un mucho mayor ingreso de divisas. Y por último, y que tiene México, que ya también sabemos, tiene una riqueza de productos naturales, agrícolas enormes, ¿verdad? Tenemos muchas regiones del país que todo el tiempo están produciendo, que tienen y levantan producción 3 o 4 veces al año. Y adicional a ello, pues todavía tenemos una cantidad de reservas petroleras importantes, nada despreciables. Entonces, el conjunto de todos estos factores, creo yo que le va a permitir a México salir muy rápidamente de esta crisis, o al menos tiene todas las herramientas necesarias para poder salir de ella y llegar a esta normalidad. Ha estado siempre, como comentaba al principio de esta pregunta, supeditados a la economía de Estados Unidos. Si vuelve otra vez a cerrar, porque ya se están viendo algunos rebrotes en algunas partes de Estados Unidos, pues va a tener que volver a cerrar, y eso pues inevitablemente nos va a pegar. Pero si esto no pasara, todos estos elementos que ya tenemos hoy, que no es algo que vamos a construir, sino que es algo que ya tenemos, nos va a permitir salir de esta crisis a nivel país. ¿Cuáles son las estrategias que están implementando ustedes en Energía Naviera para incorporarse a esta nueva normalidad? Pues mira, esta nueva normalidad nos lleva a tener mucho cuidado de la salud, ¿verdad? Todo lo demás, pues simplemente estamos esperando que se restablezca la economía para seguir adelante. Pero la nueva normalidad está más que enfocada al tema de la salud. Y es lo que nosotros hemos estado implementando en las empresas que administramos. Todas las medidas que que internacionalmente se han sugerido, ¿verdad? Que las conocemos ampliamente, que es el uso de gel, estarse lavando las manos constantemente, el estar sanitizando las áreas de trabajo, el uso de cubrebocas, careta, la sana distancia, y sobre todo y todavía, y muy importante, es la aplicación de las pruebas PCR. Entonces, todo esto es lo que hemos estado implementando para poder transitar en esta nueva realidad. Me gustaría saber cuáles son las principales ventajas en cuanto a seguridad e innovación que ofrece Energía Naviera a la industria de oil and gas. Pues mira, nuestros barcos son nuevos, relativamente nuevos. Son barcos de última generación con alta automatización de los mismos. Esto permite que nosotros podamos dar un muy buen servicio a la industria de oil and gas en México. ¿Y por qué se requieren unos barcos de esta naturaleza? Porque si recordamos, México, a diferencia de otros países, tiene sus reservas petroleras que hoy está explotando en aguas someras. Eso quiere decir que están muy cerca del continente, a diferencia de otros países donde casi la gran mayoría lo tienen en aguas profundas. Entonces, a nosotros tenerlo en aguas someras, esto ha permitido que se genere y se desarrolle una infraestructura muy grande en toda el área que se está explotando. Y también permite que esas infraestructuras estén interconectadas y existan muchos ductos marinos en la superficie marina. Entonces,
al estar en una infraestructura así, en un campo así, donde hay muchos ductos por doquier y también hay muchas estructuras, eso, a diferencia de otras partes del mundo, necesita barcos justamente especializados que tengan una alta innovación y una alta tecnología, automatización, porque todo eso te permite que seas muy versátil. Muchas de las decisiones que se toman a bordo están siempre avaladas por los parámetros que nos están indicando los monitores, y eso también permite a los capitanes y a todos los oficiales a que tomen las mejores decisiones, porque los están tomando en base a datos que están recibiendo. Al mismo tiempo, les ayuda en la toma de decisiones, porque hay muchas decisiones que el barco toma ya en sí, porque son automatizados, y ya el capitán simplemente se enfoca en aquellas cuestiones que son difíciles. Entonces, eso te permite que nosotros en nuestros barcos tengan una mayor proximidad a las estructuras, con alta seguridad, para que se puedan desarrollar los trabajos. Entonces, todo esto en su conjunto permite que tengamos una alta eficiencia en nuestras intervenciones en cada uno de los mantenimientos e inspecciones que realizamos con nuestros barcos. Ok, ¿qué criterios contemplan para aumentar la eficiencia de sus servicios? Lo que hemos estado haciendo es una alta capacitación en los recursos, en el recurso humano, ¿verdad? Necesitamos, no nada más se requiere de tener unos barcos nuevos que estén en buen estado y que tengan alta automatización, sino que también justamente para hacer el perfecto complemento se requiere una alta capacitación de nuestro personal humano, y es lo que nos hemos enfocado. Ahora, somos una empresa que está orientada al servicio al cliente, pero podría decir que es una frase, pues, trillada, es decir, bueno, pues todas las empresas tienen esa visión o misión, tener un servicio al cliente, pero para realmente que tengas un servicio al cliente, solamente puede estar respaldada, o el servicio al cliente descansa sobre 4 pilares. Uno de ellos es el capital, o sea, necesitas realmente tener capital económico para poder tener esa orientación de servicio al cliente. Lo segundo, necesitas tecnología para poder ofrecer siempre lo último al cliente, lo que le es más útil, en mayor eficiencia. El tercero de ellos, justamente necesitas un recurso humano capacitado que te pueda finalmente dar la cara y ofrecer ese servicio al cliente. Y por último, necesitas sistemas de gestión para la buena administración del negocio. Eso te permite también estar con sistemas de información entre todas las diferentes áreas de la empresa, donde te provee de información para la toma de decisiones, y sobre todo los parámetros de medición. Todo aquello que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Entonces, si no se cuenta con ninguno de estos 4 elementos, o solamente 3 de ellos, inclusive, no se puede tener realmente una orientación de servicio al cliente. Y repito, es capital, tecnología, recurso humano y una buena administración. Si no tienes los 4, no podremos decir que la empresa a la cual se nos acerca pueda realmente ofrecer y tener un servicio al cliente. Me gustaría saber cómo han apoyado ustedes como empresa al sector energético en el actual contexto que estamos viviendo de una pandemia, una crisis sanitaria que está siendo bastante complicada a nivel mundial y pues ha generado inestabilidad en el mercado petrolero. Generalmente las crisis económicas, las crisis de los sectores tienen una duración entre 7 y 10 años, ¿verdad? O sea, sucede una crisis y hay una recuperación. Todos los actores que están dentro de ese sector hacen lo posible para salir de ella, y se robustecen tanto, cambian cosas, se cambian las formas de hacer negocio, que las crisis, generalmente todos esos buenos cambios pueden durar hasta 7 o 10 años.
La última que tuvimos en el sector energético fue a mediados del 2015 y duró año y medio, duró hasta finales de 2016. Entonces fue una crisis realmente muy fuerte que duró mucho tiempo. Y la tuvo nada más el sector energético en aquel momento. Pero hoy, a 3 años solamente de habernos recuperado el sector energético, o medio recuperado de esa crisis, ya nos llegó otra. O sea, ya no fue los 7, 10 años que esperábamos. O sea, fue muy corto. Estamos teniendo otra nueva crisis y ya no del sector, es una crisis mundial de todos los sectores y es una crisis que está nuevamente impactándonos. Entonces, lo que nosotros estamos, nuestra estrategia, nuestra visión es ofrecer al mercado oil and gas offshore una adecuada relación entre precio-calidad. Tenemos precios muy competitivos que están en una relación balanceada con la calidad que estamos proveyendo. Nuestras mediciones que no hacemos nosotros, sino que nos hacen nuestros clientes, es una eficiencia de entre 98 y 99% de eficiencia del tiempo que se usa con nuestros barcos. Entonces, eso es lo que estamos buscando y hasta el momento hemos contado con la preferencia de los clientes porque perciben justamente esa relación en donde es un precio competitivo con una alta calidad y eso es lo que hoy hemos estado enfocándonos para ofrecer a la industria. ¿Qué medidas han adoptado para la protección de la salud y qué han implementado a diferencia de antes con esta crisis sanitaria? Hemos implementado todas estas medidas que internacionalmente se han conocido e inclusive tenemos una retroalimentación constante de lo que se ha estado haciendo en otras partes del mundo que ha sido eficiente para controlar esta pandemia. Y lo más importante, yo creo que de todos los elementos, lo que mejor nos ha resultado es la aplicación de las pruebas PCR. Hay muy pocas compañías en la industria que lo está haciendo. Nosotros somos una de ellas y nosotros aplicamos la prueba a todo el tripulante nuestro que va a subir. Okay. Nos marcamos como una regla el no subir a una persona, a un tripulante, si no contamos con la prueba PCR, con el diagnóstico de la prueba PCR, no con hacérsela. Porque entre que se la haces y obtienes el resultado pasan 3 días. O sea, nosotros no se la hacemos y sube, no, nosotros se la hacemos y a los 3 días tenemos la respuesta del diagnóstico y de ser negativo, sí, solo si es negativo sube. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo porque debemos de recordar que en la industria oil and gas los espacios no son amplios, los espacios son muy cortos, son muy pequeños y la cantidad de gente que hoy está es la misma que estaba antes. Entonces los espacios no se han agrandado, están lo mismo. Entonces, si nosotros subimos personal que ya nos constata que es negativo, pues las posibilidades de que tenga un contagio o aporte al contagio pues son nulas. Más bien esa persona sube y está expuesta a que alguien lo pueda contagiar, porque también debemos de recordar que en la industria hay muchas compañías que están interactuando en cada uno de nuestros activos o en las estructuras de Pemex, que no todas las compañías están haciendo esta medida. Entonces, esta medida, la prueba PCR, nos ha hecho de mucha utilidad y hemos surcado toda esta pandemia pues con muy buenos resultados derivados del uso de esta herramienta. ¿Han tenido ustedes que modificar sus estrategias e inversiones debido a la actual coyuntura? Sí, definitivamente sí. Y esto es porque es una consecuencia, ¿verdad? Vamos a acordarnos que pues, estamos en un negocio, ¿verdad? Y el negocio lo debemos de tratar con las reglas de negocio. Y las reglas de negocio están regidas por una ley, ¿verdad? Que es la ley máxima que dice que es oferta y demanda. Entonces, si la oferta que se está teniendo actualmente ha disminuido muchísimo, más bien, pero la demanda, pues nosotros también
hemos disminuido nuestra oferta. O sea, no tiene caso el seguir con inversiones o hacer nuevas inversiones para ofrecer algo que la demanda no está necesitando. Entonces nosotros estamos ahorita concentrados en que nuestros recursos económicos más bien los estamos usando en el capital de trabajo, que no es poco. Esta industria demanda mucho capital, entonces lo estamos ocupando para ello, para nuestro capital de trabajo, y al mismo tiempo para hacerle las mejoras que correspondan de CAPEX a nuestros activos. Entonces, sí, en nuevas inversiones las tenemos en hold hasta que la demanda lo requiera, y simplemente estamos enfocados en nosotros mismos por ahora. ¿Cuáles son las expectativas que tienen sobre la industria marítima una vez que se reanuden, las actividades, que se regulen y que se empiecen a levantar los confinamientos a nivel global? Pues mira, tenemos una muy buena expectativa, y esto, como comentaba, es ley de la oferta y la demanda. Entonces, actualmente, si bien ya se restableció una parte importante de los sectores económicos, no se ha reflejado eso todavía aún en los precios de petróleo, porque si recordamos el antecedente fue que hubo una caída en los precios del petróleo por sobreoferta a nivel mundial. Entonces, si ya veníamos con una bajada en el consumo de hidrocarburos y aún a ello se le aumentó que la oferta de hidrocarburos aumentó también, pues eso empujó todavía más abajo los precios del petróleo, que lo vimos como nunca en la historia, abajo de cero. Entonces, ¿qué pasó ahí en esos momentos? Que los inventarios por consecuencia empezaron a crecer. Si no hubiera habido una sobreoferta, los inventarios como quiera hubieran crecido porque estaba bajando el consumo. Entonces, con ese empujón que se le dio por la sobreoferta, lo que pasó fue que los inventarios, pues el precio se abarató tanto que los inventarios era pues regalado el llegarlos a tope. Entonces, y eso fue lo que realmente pasó. Como había inventarios a tope, por eso los precios justamente fueron abajo de cero. Actualmente los inventarios siguen altos. Si bien ya la OPEP Plus anunció sus recortes y recientemente lo extendió dichos recortes, tiene que pasar tiempo más bien para que esos inventarios altos empiecen a bajar. Entonces, conforme se vayan todavía más adheriendo más sectores, por ejemplo, ahorita sabemos que la parte aeronáutica sigue colapsada, la industria del turismo sigue colapsada. Son dos industrias importantes que no están demandando hoy por hoy energía. Cuando empiecen ellos a crecer y otros sectores al mismo tiempo empiezan a crecer, eso va a hacer que los inventarios empiecen a bajar. Al bajar los inventarios, pues va a haber otra vez apetito por comprar. Al haber otra vez apetito por comprar y al no tener tanta oferta de hidrocarburos, pues eso indiscutiblemente va a elevar los precios del petróleo. Y al elevar los precios del petróleo, pues ahora sí ya nuestros clientes van a tener la holgura para poder empezar otra vez a demandar servicios. Entonces, eso al demandar servicios, pues no nada más la parte naviera, sino todos los servicios que están en oil and gas van a incrementarse, y nosotros esa es la expectativa que tenemos. Hay que esperar a que esto suceda para que los servicios marítimos otra vez vuelvan a tener la demanda que tenían antes de la pandemia. Pues muchísimas gracias, Omar. No sé si hay algo que te gustaría comentar antes de finalizar la entrevista. No, pues sí, simplemente estamos aquí, Energía Naviera, como lo he comentado, y sus características, estamos siempre al servicio de nuestros clientes y siempre con un excelente trato y un trato sobre todo cordial y corto. Entonces prácticamente eso es lo que quisiera agregar, y en su punto estamos haciendo lo posible para cada uno aportando su granito para que esto se le dé la vuelta, y todos en esa misma línea y esfuerzo, pues creo que pronto vamos a salir de esto.